Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Lesna. Y yo, Natalia Parera. Nosotras estamos a cargo de la parte de capacitación vial de la Municipalidad de Rivadavia y hoy tenemos el placer de que nos acompaña el licenciado Axel Del Olio, así que licenciado en Seguridad Vial y Transporte, así que vamos a estar compartiendo una jornada en la que vamos a tratar de bajar conceptos y de aprender o recordar algunos conceptos en materia de seguridad vial, tránsito y transporte a lo largo de estos minutos que vamos a compartir. Bien, para dar inicio a esta capacitación, vamos a comenzar hablando de las leyes vigentes que tienen que ver en materia de tránsito. La principal que encontramos es la Ley Nacional de Tránsito, la 24449. Luego encontramos la Ley 26363, que también es Ley de Tránsito y Seguridad Vial, ¿sí? Y la última, que es la Ley 13927, que es el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. A veces uno cuando habla de leyes se pregunta, ¿no? ¿Por qué tendría que saberme el número de una ley? La verdad es que saber que la 24449 reglamentada por el 779 del 95 o la 26363 reglamentada por el 1716 de 2008 o la 13927 que es la de la provincia de Buenos Aires, como bien decía Nati recién, reglamentada por el 532, decís, ¿para qué? ¿En qué me suma? La verdad que uno cuando piensa en por qué nacen las leyes, muchas veces te encontrás en que el fundamento o el principio de una ley es un problema. Tanto en el 94, en la época de Menem, cuando nace esta ley de la noche a la mañana por un producto de un siniestro donde hubo muchos muertos, nace la ley de tránsito actual que tenemos, como bien decía, del año 94. Después, en 2008, se hace una reformulación de la ley, es cuando nace la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, producto también de otro siniestro. Los que recuerden van a acordarse de aquel siniestro en el que venía un colectivo desde Chaco con unos chicos que iban a un colegio y que chocan de frente contra un camión. El conductor estaba con 2,14 de alcohol en sangre, que termina provocando la muerte de 8 chicos y de una de las profesoras, la profesora de francés. Y ahí un poco nos conmovimos todos y producto de esas 9 muertes es que nace esa ley en 2008, paralelamente también estuvo la de la provincia de Buenos Aires. Pero más allá del número frío de la ley, uno cuando trabaja, los que trabajamos en seguridad vial nos apoyamos en números. ¿Cuáles son los números? Bueno, a veces los números son justamente estos a los que hacemos referencia recién. 8 personas, una profesora de francés. La verdad que todos tienen nombre y apellido, y si uno se quisiera poner a contar cada fallecido que hay en el tránsito argentino, por ejemplo, te encontrarías con una sábana, porque la verdad es que por año en promedio se mueren 5.500 personas. Quienes hablan de 5.500 hablaban de 5.500 en los 70 y quienes hablan, hay otras estadísticas de algunas organizaciones, quizás con un poco menos de fundamento, pero lo importante que uno siempre dice es, si hablaban de 8.000 hace 15 o 20 años, hablan de 8.000 ahora, los que hablaban de 10.000 siguen hablando de 10.000. Cuando medís peras con peras, manzanas con manzanas, te encontrás con que el número siempre es el mismo. Y hablamos de fallecidos, pero más allá de los fallecidos también tenés un montón de discapacitados, de personas que quedan con algún tipo de discapacidad, a veces temporal, otras veces permanente. Localmente tenemos ejemplos de los dos, y me parece que ese es el verdadero fundamento. Siempre se dice que por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para citar un dato que no sea local, habla de 1,25 millones de personas fallecidas a nivel mundial por año, entre 20 y 50 millones de lesionados, y ahí ustedes fíjense la brecha, ¿no?, que hay entre 20 y 50 millones, es una brecha muy amplia, y esto a veces se da por una cuestión de subregistros que se encuentran en muchos países. Y otro dato muy interesante que me parece que no hay que dejar pasar es que se gasta, no se invierte, se gasta en esta temática justamente entre el 1 y el 3% del PBI de cada uno de los países donde estos datos que dábamos recién ocurren. El 90% de las defunciones se dan en países de ingresos bajos o medios. Hola, Argentina es un país que tiene esas características. Y ahí está el verdadero fundamento. Más allá del número frío de una ley, me parece que cuando tenemos que pensar en por qué movernos seguros en la vía, es porque no queremos seguir de alguna manera siendo parte de las estadísticas, porque en el tránsito cada vez que nos asomamos a la vereda somos parte, podemos ser parte del problema o parte de la solución.
Bien, ahora vamos a hablar de la licencia y los datos que contiene la licencia de conducir. El número de la licencia, que es en concordancia con el DNI, la fotografía tomada de frente, los datos del titular, la fecha de emisión, la fecha de renovación, las categorías para las cuales estoy habilitado a conducir, y también trae una fecha de vencimiento que tiene que ver con los principiantes. Tiene la fecha de vencimiento de los primeros 6 meses, que como conductor, si es la primera vez que hicimos la licencia de conducir, los primeros 6 meses somos principiantes y eso viene ahora también impreso en la licencia de conducir. Como conductores principiantes, tenemos que saber que durante los primeros 6 meses hay 3 lugares donde no podemos conducir, que son las rutas, autopistas y microcentros. Recordemos, durante esos primeros 6 meses somos conductores principiantes y esos lugares que acabamos de nombrar no se puede conducir. Ahora vamos a continuar contándoles los requisitos para poder obtener la licencia de conducir. Si hablamos de particulares, uno de los requisitos es saber leer. Si hablamos de profesional, también debemos saber escribir, tanto leer como escribir. Pero en este caso hablamos de las licencias particulares, saber leer, someterse a los exámenes médicos teóricos y prácticos, también encontrarse habilitados para las clases que solicitamos y tener libre deuda de infracciones en el tránsito. Comenzamos con las categorías de la licencia. En este caso, la primera que encontramos, la categoría A, que se subdivide, se subclasifica en lo que tiene que ver con A1, A2 y A3, que incorpora lo que son ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos. Bien, lo primero que debemos recordar y tienen que saber que la primera vez que podemos obtener licencia de conducir para ciclomotores es a los 16 años con autorización de nuestros padres y recuerden que no puede ser mayor a 50 centímetros cúbicos y que tampoco pueden llevar acompañante. Por otro lado, tenemos que saber que a los 17 años, cuando renovamos la licencia de conducir, ahí es donde recién nos pueden dar la ampliación de la cilindrada que podemos conducir. También con autorización de los padres. Y sí, a partir de los 18 podemos conducir diferentes tipos de cilindradas en motocicletas o ciclomotores. Una de las categorías muy importantes que tiene que ver con la categoría A en motocicletas es esta, que es la categoría profesional, que sería la categoría A 1.4, que tiene que ver más que nada con, para los que tienen función de delivery, que es como una categoría profesional en motocicleta que hoy en día funciona mucho. En este tema de la pandemia, lo que es el delivery, ¿sí?, en moto, que estaría bueno que lo sepan o que la gran mayoría pueda llegar a tener esta subcategoría o esta subclasificación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que el municipio de Rivadavia es uno de los pocos municipios que está homologado para otorgar una licencia de conducir de cuatriciclo. Y es un dato que no es menor, no son muchos los municipios que dentro de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires cuentan con eso, así que me parece que es un tema también que tenemos que tener en cuenta. Conducir un cuatriciclo no es una tarea sencilla, tiene un centro de gravedad muy alto y realmente es manejar un vehículo muy inestable que no se puede aprender y tomar la licencia en cualquier lado. Luego encontramos, sí, la categoría B, que es lo que tiene que ver para lo que es autos y camionetas, sí, que va a depender con o sin acoplado y los kilos que uno desea remolcar. Luego encontramos la categoría C para camiones o semirremolque con o sin acoplados, que la subcategoría o la subclasificación también va a depender de la cantidad, sí, de kilos que uno va a remolcar. Después continúa la categoría D, que también es para lo que es, sí, camiones con acoplados, que la subcategoría, la subclasificación va a depender también de los kilos que va a transportar, pero la categoría D también tiene la última, que es la subclasificación D4, que es para lo que es servicios de emergencia, sí, o urgencias. Y luego encontramos la categoría E, que es para vehículos con uno o más remolques y o articulaciones y maquinarias especiales no agrícolas. Bien, dentro de todas estas categorías también encontramos a la F. La F es una categoría que es una adaptación para el vehículo según la discapacidad de cada persona. Y dentro de esto, de esta categoría F, también entran personas con distintas capacidades, que pueden ser visión monocular, que pueden ser los daltónicos, los hipocúsicos. Y esto lo que hace la categoría F es reducirme la cantidad del tiempo que a mí me van a dar la licencia. Dependiendo la discapacidad o la capacidad diferente que tenga, es el tiempo que me van a reducir la licencia de conducir. Para finalizar con las categorías, encontramos la última, que es la categoría G, que tiene que ver con todo lo que es maquinarias agrícolas, y la última que anexaron no hace mucho, que es la G3, que tiene que ver con lo que es
tren agrícola. Recuerden que un tren agrícola, sí, es por la unidad de tractoras y dos enganches más. Eso se lo denomina tren agrícola. En función de lo que venía hablando recién Nati con esto de la categoría G, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta al momento de salir a circular a la vía pública que este tipo de vehículos tienen algunas características especiales, algunos de ellos que por ejemplo pueden circular solamente de día o tienen que circular muchas veces por caminos alternativos. También, en función de lo que venían diciendo las chicas, me resulta interesante también mencionar cuando hablaban de la categoría de vehículos de emergencia, ¿no? Digo, más allá de que vos tengas una habilitación o busques una habilitación para un vehículo de emergencia, tenés que tener en cuenta que las normas de tránsito también son para vos, no porque tengo una sirena y una baliza puesta, puedo hacer la que me pinte, porque la verdad que no pasa por ahí. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no necesitan una licencia para salir a la calle? Digo, que somos prácticamente todos, desde un cochecito de bebé que se lo computa como peatón, la persona que va en una silla de ruedas que se la computa como peatón, o nosotros que salimos a la vereda y vamos cruzando la calle, caminando por la vereda. Digo, ¿qué pasa con esa población? ¿No dejamos de ser parte del tránsito y más allá de que esto sea una jornada para la gente que viene a buscar una licencia de conducir, también tenemos que tener en cuenta el entorno. Me parece que si podemos interpretar el entorno, darnos cuenta que del otro lado hay un otro, podemos empezar a cambiar esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con las estadísticas que no siempre nos son favorables o nos vienen en gracia. Y cuando hablamos de peatones lo podría hablar desde un montón de puntos de vista, pero lo voy a enfocar desde uno solo. Digo, porque me van a decir, bueno, un nene de 7 años no va a haber, pero no va a haber esta jornada. Pero, ¿por qué no la estará viendo el padre o la madre que quiere la licencia para su auto? Bien, ¿qué haces cuando vas a llevar al peque al cole o cuando lo vas a llevar a algún lado en particular? Digo, muchas veces no nos quedamos en doble fila. ¿Y qué tiene que ver con el peatón? Bueno, cuando uno se queda en doble fila, primero que está obstruyendo el resto del tránsito y segundo que está poniendo un elemento en la calle que capaz que no estamos todos acostumbrados a verlo. Digo, viene una persona caminando y nosotros los argentinos, que no siempre respetamos todas las normas de manera correcta, quizás a veces cruzamos por mitad de cuadra. Es más, cuando cruzamos por mitad de cuadra también le estamos enseñando a nuestro hijo a cruzar por mitad de cuadra, pese a que hay una ley de educación vial del año 1986 vigente y qué sé yo, pero lo cierto es que esa ley de educación vial que tendría que estar vigente en las escuelas también tiene que estar vigente en la casa. Digo, tampoco le va a mandar echando el fardo simplemente al colegio. Entonces ahí es cuando uno agarra y dice, bien, vas a cruzar la calle vos porque lo vas a llevar al nene a la escuela enfrente, a la escuela o al establecimiento, al club, donde sea, al vivero, donde sea, y tenés otro auto que estacionó en doble fila. Se cruzan los dos, el que lo va a llevar en el auto y el que lo va a llevar caminando. Nosotros vamos cruzando felices de la vida y le estamos enseñando a nuestro peque a cruzar mal, ¿sí? Como todo ser humano que hace las cosas mal a veces. Y el otro, mientras tanto, le está enseñando al hijo a quedarse invadiendo la calzada para el resto de la gente que quiere seguir transitando. En el medio de todo eso viene un nene de 6 años que la madre lo está mirando desde la esquina y también va a cruzar. ¿Qué diferencia hay entre el papá que viene de la mano con el nene o la mamá que viene de la mano con el nene y el nene de 6 años? Muchísimas. Yo como adulto, el papá tengo un campo visual muy amplio. Digo, yo si pongo mis manos al costado y hago este movimiento con mis dedos, no sé si sale en la cámara, pero digo, muevo los dedos, precisamente quizás no sepa qué es lo que está pasando, pero en esta visión periférica que estoy teniendo me doy cuenta que algo se mueve. Uno como adulto esto lo percibe, uno como niño no. El campo visual de un niño es mucho menor, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Punto número 1. Punto número 2. Un adulto mira para allá y ve un auto lejos y vos ves, si hay un auto estacionado y otro auto en doble fila, tiene una estatura media. Un nene lo ve desde mucho más abajo, es decir, que no sé si va a ver lo que venga atrás de esos autos que están en doble fila. Ahí está el problema, porque capaz que volvemos a la situación, vehículo estacionado, vehículo en doble fila y otro que viene transitando. Nene de 6 años que se va a mandar a cruzar, total, el de al lado lo está haciendo. No, ahí es cuando empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el nene se manda. Se manda porque tiene un campo visual más chico, se manda porque lo ve más desde abajo y no ve lo que pasa allá atrás, tiene un campo auditivo incluso más disminuido. Y calcula mal.
Calcula mal en el sentido, no es que calcula mal, en realidad no tienen la capacidad de hacer lo que se llama resolución de problemas complejos. Los adultos, cuando vemos un auto y vemos que viene rápido, decimos, bueno, vendrá a unos 40 km por hora y está a unos 35, 40 metros, y yo tengo que hacer 8 metros para llegar hasta la vereda de enfrente, porque la experiencia me ha dado eso. Digo, yo nunca medí con un odómetro cuánto tengo de lado a lado en la calle, pero me doy cuenta que está cerquita. Y el auto viene lejos y viene rápido, pero ya repito, 40 kilómetros más o menos, 35 metros, tengo que hacer 8 y pico. Llego, me mando a cruzar. Un nene de 6 años ve que el auto viene lejos. No viene a 40 o a 35 metros, viene lejos. No sé si viene muy rápido, pero más o menos. Y tengo que ir cerca, no tiene que hacer 8 metros. Y encima de todo, se pone y dice, ¿llego o no llego? Y tarda un segundito más en pensar. Digo, el adulto, mira, 35, 40, 8, me mando, cruza. El nene, cerca, lejos, más o menos rápido, duda y se te manda. Y cuando se te manda, resulta que había dudado un segundo. El auto que venía a 40 km por hora en realidad estaba haciendo 10 metros por segundo, no estaba a 40 km por hora, estaba haciendo 10 metros por segundo, esto es matemática. A 36 km por hora se hacen 10 metros por segundo. Entonces ya no estaba a 30 metros, estaba a 20. Y de repente un nene de 6 años se tiró a cruzar. A veces las cosas salen mal, después salimos todos los vecinos y linchamos al que venía manejando el auto. Pero mi pregunta, y acá corto y ya la dejo a las chicas de vuelta, es, si atropellan a un nene de 6 años en esas circunstancias, ¿de quién es la culpa? Después de retomar con el ejemplo que dio Axel, esto deja mucho para pensar que los siniestros en el tránsito ocurren por mayormente muchos factores. Pero en este caso vamos a nombrar 3, ¿sí?, que se denomina trilogía vial, que tiene que ver con, principalmente, el factor humano, aproximadamente un 90%. Después encontramos, sí, los otros 2 que son factores de la vía o del vehículo, ¿sí?, o condiciones del clima, como se quieran llamarle. Pero recuerden que de estos 3 factores, sí, como ustedes van a poder observar, casi el 90% de los siniestros ocurren por falla humana. Y a lo largo de estos años, en capacitación vial, hemos visto que cuando le preguntamos sobre la velocidad, la gente te dice que la velocidad causa siniestros en el tránsito. Y nosotros acá queremos aclararles que yo puedo causar un siniestro en el tránsito y venir a 10 km por hora, pero venir con un teléfono en la mano mandando un mensaje. Y puedo venir a 110, prestando atención en la vía pública y no tener ningún siniestro. ¿Qué quiero decir con esto? Que los siniestros en el tránsito ocurren y no simplemente por venir en un exceso de velocidad, sino que ocurren por falla humana, por culpa nuestra, porque la culpa siempre es nuestra, porque nosotros no actuamos bien y no respetamos todo lo que tiene que ver con normas de tránsito y leyes de tránsito y hacemos las cosas bastante mal. Muchas veces cuando hablamos del famoso triángulo de la accidentología vial, terminamos en un triángulo resumidísimo, porque somos argentinos y porque nos gusta resumir todo mucho. En realidad es una matriz un poco más compleja, se llama matriz de Haddon, viene desde los fines de los 60, se llama Haddon porque lo hizo un epidemiólogo, William Haddon, en Estados Unidos, y después ese eje se tomó para trabajar la seguridad vial en el país. Hablaba de factor ambiente, factor vehículo, factor humano, pero también hablaba de 3 estadios, ¿no? En el antes, el durante y el después en cada uno de esos factores. Y cuando hablaba de ambiente no hablaba nada más de la vía, si estaba rota la calle o había niebla. También hablaba del valor del combustible. Digo, no deja de ser un elemento que realmente es un factor ambiental, es parte del contexto, a eso justamente se refería. Y un poco lo que decía Natalia en este sentido de la velocidad, aclarar que la velocidad lógicamente no causa siniestro. Vos venís a 300 km por hora, no se te cruza una mosca, no te pasa nada. Sí agrava las consecuencias, siempre la velocidad agrava las consecuencias. Las causas claramente son, después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada, sobre todo de lesiones. Estamos hablando de que se producen por causa de no usar el cinturón de seguridad, por causa de no usar un casco correctamente, de no utilizar los elementos de seguridad dentro del vehículo, que ahora vamos a abordar. Pero antes de entrar en eso, y no yéndonos del triángulo de este antes, durante y después, la matriz de Haddon, el ambiente y demás, es importante también hoy entender que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Es un punto de inflexión que
que estamos atravesando como sociedad ante una deconstrucción social en un montón de temas, desde lo ecológico, desde lo ambiental, una cuestión de género, y en algún punto todo esto es como que se entrecruza, ¿no? Hoy vos te encontrás un montón de bicicletas y cada vez vamos a ver más bicicletas y más vehículos eléctricos, mucho monopatín, se viene toda esta movida muy fuerte a nivel internacional, movilidad sustentable, como se lo llamó en la irrupción de la bicicleta en lo que tiene que ver justamente con la movilidad. Después, hoy está la micromovilidad dando vuelta. La micromovilidad ya no es nada más que la bicicleta, sino que es cualquier cosa enchufable que ande a batería, con el simple hecho de pararte arriba, los onboard, que ni siquiera tenés que tener un manubrio. Hay un montón de cosas y van a proliferar cada vez más, y aunque no lleguen de repente hoy a una localidad determinada, con el tiempo es imposible que nos llegue, porque la verdad que el futuro ya llegó directamente para atropellarnos. Y en referencia a esta deconstrucción que hablaba, que tiene que ver con una cuestión ambiental, que viene de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es una movida internacional con 17 puntos que la ONU fue marcando, donde tenés un montón de ítems en los que hay que trabajar para terminar con el 50% de las víctimas menos en el tránsito. Dentro de estos 17 puntos hay uno que habla de salud, donde se busca justamente ese objetivo. Tenés uno que habla de educación de calidad. En algún momento de la jornada hablábamos de que del año 1986 la educación vial debería ser curricular en las escuelas, y es como que llega pero muy poquitito. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Hay una cuestión ambiental muy fuerte y una cuestión de género también muy interesante, que me parece que ante una deconstrucción social como la que estamos teniendo, me parece que es bueno sentarse a pensar. En referencia a esto voy a dejar dos conceptos nada más que me interesa que tengamos en cuenta. Uno, un gran filósofo argentino llamado Enrique Pinti, en un espectáculo de allá de los 80, Salsa Criolla, cuando hablaba del tránsito argentino, hoy es perfectamente, quien quiera se fija por YouTube y lo va a ver muy actual, hablaba de que el vehículo, el auto, era como la prolongación del cuerpo humano, ¿no? En una sociedad machista, imagínense, o lo dejo a la libre imaginación de por dónde puede pasar, pero me parece algo que es muy elocuente, es muy gráfico. El auto ha sido el protagonista del siglo XX, pero no va a ser el protagonista del siglo XXI. El protagonista del siglo XXI van a ser todas estas nuevas formas de movilidad. Y otro dato importante, mezclando esto de la movilidad y el género, tiene que ver con los datos duros de la República Argentina. En la Argentina, entre 2020 y 2021, hasta el primer semestre que se conocen los datos, cuando uno ve las víctimas que hubo en el tránsito local, no estoy hablando ni de Suecia ni de India, estoy hablando de Argentina. Hay tres datos que rompen los ojos. Uno, entre el 77 y el 80%. El 77% fue en el año 2020, el 80% es en lo que va de 2021. El 77-80% de las víctimas son varones. Dato duro. O sea, lo dejo como para que no doy ninguna conclusión. 80%, 8 de cada 10 son varones. Oiga, fijémonos, 2 de cada 3 van en moto. Dato. Entre 19 y 35 años nos encontramos casi el 50% de las víctimas fatales. Ahí tenemos un punteo, porque cuando a mí me llaman y me dicen, che, tenemos que laburar, ¿dónde nos ponemos a trabajar en materia de seguridad vial? Bueno, a ver, varones, jóvenes, moto, hay que empezar un poco por ahí. Y a veces querer cambiar un poco la fisonomía de este mapa de víctimas fatales y no fatales, como bien hablábamos antes de la lesividad, no pasa nada más que por decir, vamos a trabajar en motos, ponete el casco. No, me parece que pasa por otro lado, pasa por animarse a subirse una bicicleta, a no estar arriba de un auto, porque, como bien decía Natalia, la velocidad es un agravante muy importante, y no es lo mismo andar a 20 km por hora arriba de algo que pesa 12 o 15 kilos, como puede ser una bicicleta, u 8, como puede ser un monopatín, que andar a 40 en un vehículo que pesa 1000 o 1500. Tomando referencia de todo lo que ha dicho Axel en cuanto a los siniestros, lo que tiene que ver con el factor vehículo y cascos, nos vamos a meter en esta parte lo que tiene que ver con las funciones que tiene nuestro vehículo
que es muy importante que ustedes conozcan a la hora de salir a conducir o a circular en la vía pública. Cuando hablamos de funciones de nuestros vehículos, hablamos dos, que son las principales, que son la seguridad vial activa y la seguridad vial pasiva. ¿Sí? Es muy importante que sepan identificarlas cada una. Cuando estamos hablando de seguridad vial activa, nos hacemos referencia a aquella seguridad vial que trata de evitar un siniestro vial. Como puede ser, por ejemplo, si una persona se nos cruza, ¿sí? O como tomando el ejemplo que dio Axel hoy, el del nene que se te cruza de 6 años. ¿Qué es lo que va a hacer uno para evitar chocar a esa criatura? Es frenar. Lo primero que uno hace es apretar el freno. Eso sería un sistema de seguridad vial activa. Frenos, iluminación, suspensión, dirección, todo lo que está activo mientras nuestro vehículo va circulando. ¿Sí? Todo lo que está en funcionamiento se denomina activo. Y la otra que encontramos es la seguridad vial pasiva, que la pasiva lo que intenta hacer es disminuir las consecuencias nuestras, pero una vez que ya ocurrió el siniestro. ¿De qué manera se disminuyen las consecuencias una vez ocurrido el siniestro? O mejor dicho, ¿de qué manera evitamos salir despedido del auto? ¿De qué manera evitamos golpear con partes internas de un vehículo? ¿De qué manera evitamos golpear a otras personas? O lo que también va a evitar que uno salga despedido hacia afuera, ¿sí? Del vehículo. Estos elementos que conforman la seguridad vial pasiva son el cinturón de seguridad, la correcta colocación del cinturón de seguridad, ¿sí? Recuerden que se coloca a la mitad de la clavícula, por medio del esternón y sobre la cadera baja, ¿sí? En las partes más duras que tiene el cuerpo humano, porque en caso de siniestro evitamos lesiones internas. Otro de los elementos que conforman esta seguridad vial pasiva es la bolsa de aire. Recuerden que la bolsa de aire es un complemento del cinturón de seguridad. Otro elemento es el apoyacabeza, ¿sí? Que lo que trata de hacer el apoyacabeza es el efecto látigo ante un siniestro. Yo siempre cuento el ejemplo de un choque en una esquina, parada en un semáforo, un vehículo de una persona que venía distraída, me choca de atrás. Si yo no hubiese tenido el apoyacabeza correctamente colocado, quizás hubiese sufrido graves lesiones cervicales. No simplemente el apoyacabeza, sino que también tenía el cinturón de seguridad colocado en zonas urbanas a velocidades menores, pues yo estaba parada, a velocidades menores de 20 kilómetros por hora, y el cinturón también evitó que yo pudiera golpearme con partes de adelante de mi vehículo. Por último, es importante aclararles, ¿sí? Que el correcto uso del apoyacabeza siempre es a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Para que todos puedan darse cuenta que quizás muchos por ahí no saben cómo ponerlo o a qué altura tiene que estar, siempre a la altura, ¿sí? De nuestros ojos. Otra cosa para aclarar, ¿sí? Que tiene que ver con un elemento pasivo en caso de motocicletas, tiene que ver con el casco, ¿sí? Recuerden, certificado homologado norma IRAN 3621, que es lo más importante. Todos los cascos no son para todos iguales, tienen un talle especial para cada persona. Y algo muy importante, recuerden que una motocicleta no tiene una carrocería protectora. La única carrocería protectora de una motocicleta es el propio cuerpo nuestro. Una simple caída en moto y puede ser la causal de la muerte de cualquiera. Es muy importante la utilización del casco, no solamente ponérselo y llevarlo desabrochado. Lo importante es utilizar el casco, pero también utilizarlo abrochado, porque en una simple caída el casco suelto se puede salir y de igual manera podemos sufrir lesiones que pueden llevar a tener una discapacidad total. Recuerden que el casco que ya sufrió un fuerte impacto, un fuerte golpe, no se debe volver a utilizar, ¿sí? Porque los diferentes polímeros que componen al casco ya sufrieron un impacto, es decir, ya no sirve. Hay que descartarlo y volver a comprar otro casco que esté certificado y homologado también. Terminando entonces un poco con algunos elementos de seguridad vial pasivos, como bien decía Nati recién con el tema del casco, fundamental tener en cuenta todos esos detalles. Cierro con un detalle de seguridad vial activa, como para ir yendo y viniendo, pero entender que es un todo esto, ¿no? Cuando vamos en cualquier tipo de vehículo, auto, moto, y aunque no tengas licencia de conducir una bicicleta, digo, un elemento de seguridad vial activa es la luz. A veces nos parece simplemente una soncera y tener las luces prendidas bajas y afuera sí o en la ruta sí, pero en la ciudad no. La verdad es que las luces siempre son un gran elemento que evita siniestros, porque me avisa, le avisa al otro
que hay alguien dando vueltas por ahí. Digo, si venís en bicicleta, con el solo hecho de venir en bicicleta, yo la verdad que quiero ver yo siempre digo, cuando vas en bici, ponete como si fueses un árbol de Navidad. Digo, porque la verdad es que yo necesito ver que hay algo, que algo se está moviendo ahí. Lo mismo cuando venís en el auto. Digo, es interesante o importante verificar el tema de tener todas las luces que funcionen. A veces vos venís por la ruta, o digo la ruta a veces en la ciudad, pero venís por la ruta y ves una luz y decís, es un auto que viene re lejos. Y cuando lo tenés un poquito más cerca te das cuenta que es un tuerto que en realidad se le quemó una lamparita en 1914 y todavía no la cambió. Y la verdad es que a mí me confundió, ¿no? Si yo vengo en sentido contrario, porque pensé que venía más lejos y capaz me tiraba pasar un camión y no está bueno, digo, vamos a hablar un poco de sobrepaso más adelante, pero digo, es muy importante verificar las luces, verificar que no estén mirando una para un lado y otra para el otro. Estas cuestiones hay que tenerlas siempre muy en cuenta porque la verdad es que se producen muchos siniestros o porque no tenés la luz prendida o porque tenés una luz quemada o porque una luz de posición o de stop no está funcionando de manera correcta y cuando yo apreté el pedal del medio, nada, no mandaban las luces y el de atrás venía re coqueto bastante cerquita porque no guardó la distancia de seguimiento y encima yo no le avisé que se prendían las lucecitas rojas, pum, terminamos haciendo un trencito, el trencito que no es de la alegría, muchas veces con lesiones y todo lo contrario. Y me parece que ahí es cuando uno tiene que agarrar y decir, el tema de las luces es central, es fundamental, realmente es muy importante para evitar siniestros. Vamos a empezar a meternos un poco quizás hasta acá venimos hablando del factor vehículo, dentro del triángulo que en algún momento había nombrado Natalia, había mencionado el factor humano, que vamos a tocarlo después bastante minuciosamente, pero antes vamos a entrar en el factor ambiente. El factor ambiente, por algún lado yo les había dicho que tiene que ver con el contexto, que no requiere nada más el clima y la calzada, sino cómo está compuesto el parque automotor, por ejemplo, cuánto sale el combustible, ese tipo de cuestiones, pero nos vamos a meter un poco en la vía, tanto en la ciudad como en la zona rural. Vamos a continuar ahora hablando y nos referimos a la zona urbana. Cuando hablamos de zona urbana tenemos que saber que es la que está compuesta por calles y avenidas, es donde ocurre la mayor cantidad de siniestros, inclusive el peatón atropellado, inclusive todo esto ocurre habiendo semáforo. Recordemos que dentro de la zona urbana la velocidad máxima que podemos ir en la calle común es de 40 kilómetros, en las esquinas, intersecciones o bocacalles no pueden superar los 30 kilómetros. Cerca de los lugares o en los lugares con alta concentración de personas como las escuelas, los jardines, los cines, estadios, el hospital, ahí no podemos superar los 20 kilómetros. Y en las avenidas la máxima es de 60 kilómetros. Ustedes se preguntarán por qué las velocidades máximas, por ejemplo en avenidas, es de 60 y no es de 70. Lo que sucede es que está estudiado por norteamericanos allá por los 70, que hasta 60 kilómetros podemos tener un siniestro, nos pueden chocar, nos pueden romper cada hueso, pero estamos dentro de las probabilidades de vida. A 61, a 62 o a 63, esas probabilidades son muy chiquititas, casi nulas, podemos terminar muertos en un siniestro. Diferente es el contexto que se da en la zona rural. ¿Es así, Axel? Bueno, es así. A ver, cuando pensamos ya verificamos cómo eran las velocidades dentro de la ciudad, el por qué es tan importante mantener las velocidades máximas dentro de la ciudad, nos mudamos a la ruta, nos mudamos a la zona rural. En la zona rural nos vamos a encontrar, más allá de que localmente tenemos la 33, la 5, la 7, la 188 muy a mano, que son rutas por lo general doble mano, la velocidad máxima claramente todos ustedes la saben, no la voy a decir por eso. ¿O sí? Sí, bueno, claro, la velocidad máxima no es ni 130 ni 120, la velocidad máxima en la ruta, cuando tenemos una ruta doble mano, es de 110 kilómetros por hora. Esto lo digo porque muchas veces uno se encuentra con que no viene nadie, le meto. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso. Por algo las velocidades máximas están estipuladas de alguna manera determinada. Ustedes piensen, más allá de 110 kilómetros por hora, están haciendo 30 metros por segundo. O sea, 108 kilómetros por hora, para ser preciso, se hacen 30 metros por cada segundo que pasa. 30 metros, 60 metros, una cuadra. Digo,
es lo que estamos haciendo cada vez que vamos en la ruta. Por eso a veces es importante, vamos a hablar después del celular, ¿no? Que a veces bajamos la vista un par de segundos. En realidad no lo bajamos un par de segundos, sino que lo bajamos metros. En la vía yo siempre lo llevo a metros. Pero supongamos que nos metemos en otro tipo de vías, porque nos fuimos o para Córdoba de viaje o para Buenos Aires, para donde sea, y nos entramos en otro tipo de vías. Yo tengo la ruta, que es una ruta doble mano, punto, ya está, 110, donde vamos a tener, lo más importante que tengo que tener en cuenta ahí es el momento del sobrepaso. Digo, es lo que más me preocupa porque no tengo ningún tipo de división física. ¿Dónde veo divisiones físicas? Bien, ahí entramos en lo que es autovía o autopista. La autovía y la autopista son prácticamente lo mismo. Existe una diferencia que es estructural, pero como concepción más importante cuando ustedes piensen en autopista, autovía, es las características que tienen es, primero, tengo accesos controlados, vamos todos para el mismo lugar. Tengo una división física, o sea que si yo me duermo y me cruzo de carril, no me la pongo de frente contra otro que viene, sino que choco contra un guardrail, un cantero de cemento, un pozo, lo que sea. Digo, hay una división física. Lo que evita justamente la autopista, la autovía, es el impacto frontal. Esto es algo sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. La diferencia técnicamente entre la autovía y la autopista, para cerrar un poco el concepto, es la autovía tiene retomes. La autopista es un tubo. Yo me subo en el punto A, me bajo en el punto B y no hubo ningún cruce a nivel. Esto es en una autovía, en una autopista. En una autovía muchas veces tengo un retome, es decir, hay un carril de desaceleración que se abre por lo general a la izquierda, tengo un retome y después tengo un carril de aceleración para poder entrar no a 20 km por hora, porque claro, el resto de los vehículos vienen a 120 o a 130 km por hora dependiendo la vía. Es importante entonces el tema de las velocidades, como bien decíamos, tener muy claro, sobre todo, como decíamos en un principio, hablando de la velocidad en ruta, el 110, y tener en cuenta que si aparece un cartel en el medio que me dice máxima 60 o zona urbana, como bien explicaba Carla, en una zona urbana hay que respetar el 60 km por hora, por esto que hablaba de la sobrevida justamente, porque en las zonas urbanas por lo general hay peatones, entonces tenemos que tener esto como muy presente, ¿no? Más allá de que un peatón no tenga que andar cruzando una ruta, una autovía, una autopista, a veces los seres humanos se equivocan no solamente cuando están arriba del auto, sino cuando se paran arriba de sus dos piernas y quieren salir a cruzar una vía porque tengo que ir allá enfrente y la verdad que no quiero hacer 600 metros. Bueno, sepamos que a veces convivimos con ese contexto. No justifico al peatón, pero también convengamos que yo estoy andando en algo que pesa 1.500 kilos y a 60 km por hora y si llego a impactar contra algo que pesa 60, 70, 80 kilos, la verdad que no está bueno y el desenlace no va a ser el más feliz para ninguno de ellos. Para terminar entonces con este concepto de zona rural, siempre hay que tener en cuenta primero el tipo de vía en la que estoy circulando y después todo lo que tiene que ver con la información que recibo. No nos olvidemos que más allá de que exista una ley, que igualmente ahora vamos a pasar por ese tema de prioridades normativas, más allá de que existe una ley, existen otro tipo de elementos que también nos pueden reglamentar o informar y acá le damos el paso a las chicas para que puedan continuar con esa parte. Esto que se refería a Axel es específicamente lo que vamos a hablar son las señales verticales. Cuando hablamos de señales verticales, les voy a contar que son todas las señales que nosotros encontramos paradas, por eso son las señales verticales. Cada color cumple una función y es importantísimo recordar y saber, porque cada una me va a decir lo que yo debo hacer al cruzarme cualquiera de estas señales. Vamos a arrancar con las primeras y las más importantes, que son las señales reglamentarias. Son todas las señales que tienen borde color rojo. Hay algunas excepciones como pare o ceda el paso, que no son redondas, pero sí tienen el borde color rojo. Esto lo que hace, todas las señales reglamentarias son las señales que me obligan, ¿sí? Las señales prohibidas solamente son las que tienen la banda roja en el medio. Si no, lo que está haciendo las señales reglamentarias son obligarme a hacer lo que dice la señal de tránsito. Otra de estas señales importantes son las señales preventivas y esto se identifica con el color amarillo. Son las que nos van a informar o advertir sobre un riesgo. Por ejemplo, si venimos en la ruta, son las de la curva. Son amarillas, nos están informando o advirtiendo que viene una curva.
Otra de las señales son las señales transitorias. Como lo indica la palabra, son de tránsito. Son señales que están un tiempo y después las sacan. Y siempre son color naranja. Las vallas, los conos, los tambores, los hombres que están trabajando en la ruta están siempre vestidos color naranja. Estas son señales transitorias. Y por último, tenemos las señales informativas, que estas pueden ser verdes o azules. Mayormente yo, para que se acuerden, siempre les digo, cuando salimos a la ruta, vemos los carteles que nos indican la cantidad de kilómetros que nos queda una ciudad, un pueblo. Esas suelen ser mayormente verdes o pueden ser azules, también cuando hay un hotel, cuando hay una estación de servicio. Estas también pertenecen a las señales verticales. Entonces, reglamentarias, borde color rojo, preventivas siempre color amarillo, transitorias color naranja, informativas azules o verdes. Vale aclarar también que en algunas provincias no identifican los mismos colores. Por ejemplo, en Córdoba, las señales de la curva pueden ser celestes o pueden ser blancas. Ahora vamos a continuar con la demarcación horizontal. La demarcación horizontal es la que encontramos siempre pintada en el pavimento. Esto se puede dividir, no solamente divide los carriles, la demarcación horizontal, que sí la podemos encontrar con líneas continuas y líneas discontinuas. También amarillas y blancas. Lo que tenemos que saber para diferenciar entre línea continua y línea discontinua es que una me va a permitirme cambiarme de carril y esto siempre lo va a hacer la línea discontinua, sin importar el color. Si es blanca o es amarillo, ahí me va a permitirme cambiarme de carril y pasar al otro vehículo. Cuando la línea es continua, sea del color que sea también, amarilla o blanca continua, nunca nos va a permitir pasar al otro auto o cambiarme de carril. También dentro de la demarcación horizontal está la senda peatonal y la línea de detención. Si hay una línea de detención, tenemos que saber siempre que el auto lo debemos frenar antes de llegar a la línea de detención y no sobre ella o mucho menos sobre la senda peatonal, donde ese es el lugar, obviamente, de los peatones. Cabe destacar que detenernos en la línea de detención quiere decir que nos vamos a detener siempre y cuando haya algo que lo detenga, que puede ser el semáforo, un peatón o una señal de pare, ¿sí? Si no hay nada de esto, obviamente que podemos continuar. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con cuando las condiciones del clima no nos ayudan, ¿sí?, a la hora de conducir. Recordemos que una de las más importantes a tener en cuenta, en este caso, es la niebla. Cuando hablamos de niebla, debemos saber que nuestra visión es óptima, que la visibilidad se nos va a reducir muchísimo y qué recomendación es la necesaria o la recomendación o la precaución, mejor dicho, que tienen que tener en cuenta, es tratar de no ir pegado siempre al vehículo de adelante, al vehículo que nos precede. La idea es de ir lo más alejado posible, porque en el caso de que el vehículo de adelante tenga que frenar de golpe, nosotros de atrás sí vamos a hacer un choque por alcance. ¿Qué significa esto? Recuerden que un vehículo a 110 km por hora hace 30 metros en un segundo. Si yo voy a 30 metros, ¿sí?, del vehículo que nos precede, lo más probable es que cuando el vehículo de adelante frene, tengamos un siniestro sí o sí porque no llegamos a frenar. Entonces, cuando el clima no ayuda, aparte de la niebla, la lluvia, hielo, ¿sí?, donde sea las condiciones del clima no ayudan, lo más importante siempre es reducir la velocidad. No es necesario ir a la máxima permitida cuando el clima no ayuda y más que nada aumentar la distancia de seguridad o seguimiento con el vehículo adelante para evitar el choque por alcance. Es importante lo que dice Natalia en este sentido, ¿no? Yo lo escuchaba y es realmente muy interesante esta cuestión de tomar distancia con el vehículo de adelante. Tengamos en cuenta algo a lo que hacía referencia Nati recién, en cuestión de la velocidad que llevamos con nuestro vehículo. La velocidad máxima no siempre es la máxima que indica la vía. Digo, si como decía recién, venimos con niebla y la velocidad máxima, estamos en una ruta y la velocidad máxima es 110 km por hora, en realidad la velocidad máxima no es la que yo tengo que aplicar en ese caso. La que tengo que aplicar es la velocidad precautoria. Por eso, como bien decía ella, hay que tratar de disminuir la velocidad y disminuir o aumentar la distancia de seguimiento entre vehículo y vehículo. ¿Por qué? Porque más allá de que la ley a mí me deje ir a 110 km por hora en una ruta, también me dice en un artículo posterior, en el 51, me dice que tengo que tener una velocidad precautoria como lo dice la ley. ¿Cuál es la velocidad precautoria? No es ni 10, ni 80, ni 190. No, la velocidad precautoria es aquella que, más menos como lo dice la ley, es
la velocidad en la que yo, conductor, tengo el pleno dominio del vehículo en función de mi estado psicofísico, las condiciones de la vía y las condiciones climáticas. Entonces no es lo mismo ir en una ruta en Esquel que ir en una ruta en la 33. Digo, son realidades totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en una voy a tener hielo en muchas partes del año y en la otra no. Lo mismo me pasa con la lluvia. Cuando yo hablo de la lluvia, también digo, me vengo en una ruta, no, está lloviendo, llueve. Puedo ir a 110 km por hora y te la vas a poner en el sombrero si venís a 110 km por hora. ¿Por qué? Porque hay un montón de condiciones en la vía que se fueron modificando. Digo, yo antes tenía un pavimento seco, si hablásemos de fricción, yo tengo un coeficiente de rozamiento que es de 1 cuando tengo un buen pavimento y un neumático bien inflado y demás. Ahora, cuando ya empiezo a tener alguna película, diferentes elementos arriba del pavimento, como puede ser el hielo, listo, no tengo coeficiente de rozamiento. Ahí me convierto en una lancha, prácticamente. O cuando tengo lluvia, digo, el coeficiente de rozamiento también se ve modificado. Y lo que más me preocupa es cuando se acumula agua sobre el pavimento y el dibujo del neumático no alcanza a desagotar toda el agua que hay justamente sobre la calzada. Lo que tengo que tratar de evitar es que se forme como una cuña entre el pavimento y el neumático, porque si yo en algún momento me despego del pavimento, me quedo arriba del agua. Entonces, es lo que se llama aquaplaning, ¿no? O sea, empiezo como a hacer esa famosa lancha de la que estábamos hablando. Por eso es fundamental adecuar la velocidad al tipo de vía, pero no solamente al tipo de ruta. No, acá puedo ir a 110. No, está bien. Podés ir a 110 en condiciones normales. Digo, si llueve, si hay niebla, no podés ir a 110. Y tampoco si hay pozos, podés ir a 110. Digo, vivimos en un país que tiene 41.500 kilómetros de rutas nacionales, 200.000 kilómetros de rutas provinciales, y la verdad que no están todas las rutas óptimas. Entonces, si sabemos que una ruta no está pintada, está llena de pozos, es angosta, o tengo unos pedazos de cemento al costado y con una banquina lamentable, digo, la verdad que tampoco es que puedo ir a gamba 10 porque la velocidad máxima me dice, no, pará. También tengo que empezar a tener muy en cuenta esto de la velocidad precautoria. Insisto, no solamente es la velocidad máxima, sino que es la velocidad que a mí me permite tener el pleno dominio del vehículo en función de cómo esté yo, cómo esté el pavimento y cómo esté el ambiente. Vamos a hablar un poco ahora de un tema que cuando uno habla de las estadísticas y empezás a ver, hace un rato Clara decía que dentro de las ciudades la mayoría de las víctimas fatales son peatones. Bien, ahora cuando vos agarrás el cúmulo de todas las víctimas fatales, el 50%, el 40 y pico por ciento, se dan justamente en la zona rural. ¿Cuándo se dan? Bueno, a ver, la mayor cantidad de víctimas fatales se da cuando tenemos un choque frontal, por ejemplo. ¿Dónde se dan los choques frontales? Bueno, prácticamente es inevitable decir que se dan casi siempre en rutas doble mano, un poco quizás con esta descripción que hacíamos hace un ratito de rutas en Argentina que no están del todo hermosas y son divinas y tenés una banquina fantástica, sino que son rutas que algunas están bastante baqueteadas, por decirlo de alguna manera, y que no tienen todo el mantenimiento que uno desearía. Entonces, como vamos a jugar en ese escenario y tenemos que ir a Villegas, no hace falta tener que irse a Buenos Aires o a Mendoza, digo, nos podemos ir acá nomás, tengamos en cuenta eso. Y algo que siempre preocupa, porque yo sé que cada vez que nos llaman y nos dicen, che, choque frontal, listo. Sabemos que si hay un choque frontal, las noticias no van a ser buenas. Y es más, probablemente sean muy malas y trágicas, digo, víctimas fatales puede haber sin ningún tipo de duda. Entonces, el tema de sobrepaso es algo que realmente me interesa que lo pensemos. Y a veces uno se pone y habla y dice un montón de cosas, pero los invito a que veamos un video. En el video vamos a ir viendo que, como vemos, el vehículo empieza a circular, vemos que está todo el cúmulo de camiones y ahí vemos que el vehículo, ustedes imagínense, traten de posicionarse como si estuviesen conduciendo ese vehículo, vean que el vehículo va a empezar a pasar en algún momento toda esta fila de vehículos, no hay distancia entre auto y auto, y traten de posicionarse en ese lugar. Y mientras vamos frenando la imagen en un momento determinado, pensemos qué haríamos. ¿Qué harías ahora? Digo, imaginemos que, estamos en un videojuego y baja el máster del videojuego y te dice, dale, ¿sabes qué? Te voy a regalar 3 segundos para que pienses. Y hagamos el ejercicio, digo,
porque lo bueno de esto es, la imagen la tenemos quizás de fondo y decís, se la van a poner de frente y esto va a terminar mal. No lo sabemos si va a terminar bien, tampoco es el objetivo de esta jornada, de imaginarnos si termina bien o mal. En lo que sí me interesa que focalicemos es qué tenemos que hacer. Vuelvo, imaginemos que baja el dueño del videojuego y nos dice, dale, te voy a regalar 4 o 5 segundos para que pienses y después me digas qué haces. Te doy algunos datos. Entre vehículo y vehículo, como veíamos cuando pasaba el video, quizás haya 6, 8 metros. Vos venís en velocidad, es imposible que te puedas meter entre autos. Digo, por más que tengas un vehículo con unos frenos mágicos, no podés clavarte en plancha con los 2 pies al pedal del medio y tratar de frenar el vehículo y volverte a meter. No lo vas a poder hacer, pues matemáticamente no te da. Tampoco por más que tengas una Ferrari que camina 3 gambas y media, te va a dar en estas 2 décimas de segundo o 1 décima de segundo para terminar de pasar el camión y meterte en ese huequito, porque vos fíjate la distancia que hay entre un camión y el otro, entre la trompa de un camión y el otro, o entre la trompa del camión y vos. Digo, ¿cuántas líneas blancas tenemos? 3, 4 líneas blancas. ¿Qué tendremos? ¿40 metros? Bueno, imaginemos que tenemos 40 metros. Imaginemos que ahora que venimos a 90 kilómetros por hora. Así es, vamos a hacer números redondos. Venimos a 100 kilómetros por hora, hacemos 30 metros por segundo. Nosotros, para un lado. Pero el de frente también hace 30 metros por segundo. Así que nos estamos acercando a 60 metros por segundo. Y nada más tenemos 40 metros entre el camión y yo. Digo esto porque me resulta, lo que quiero es que se posicionen en ese momento y digan, che, me quedan 6 décimas de segundo para definir si me mato o si sigo más o menos vivo. Insisto, no tengo tiempo para volver, no tengo tiempo para terminar de hacer el sobrepaso. ¿Qué hago? Me callo, los dejo imaginarse esta situación un par de segundos. Tiene una banquina preciosa a la izquierda, tiene una fila, un camión a la derecha. ¿Qué hacemos? ¿Estamos? Digo, ahora listo, sacamos el video, volvemos a la vida real. Che, bueno, ¿qué hiciste? Si vos me decís, si estuviésemos en una clase abierta y nos empezásemos a levantar las manos, es muy interesante porque seguramente uno diría, no, yo me tiro a la izquierda porque tengo la banquina y se van todos. Ok. Y va a aparecer otro y va a decir, no, ya me quedo en el medio porque soy re valiente y está bien. Y el de al lado capaz te dice, no, ya me pego al camión porque no sé. Y está, ok. En un predio con 10 personas tendríamos 3 respuestas diferentes. No me cabe en duda, lo hago hace años y siempre termina pasando un poco lo mismo. La realidad es que la respuesta correcta es una sola, digo, porque si cada uno hace la que le pinta, y bueno, basta que uno diga, bueno, yo me tiro a la derecha para que el otro diga, yo me tiro a la izquierda, claro, vos imagínate que si uno se tira a la derecha de un lado y el otro se tira a la izquierda del otro, se la terminan poniendo de sombrero los dos. Es lo que muchas veces pasa en la banquina izquierda. Cuando yo vengo haciendo un sobrepaso, y este es el único concepto que me interesa que les quede bien clavado en la cabeza, cuando yo estoy haciendo un sobrepaso, si yo me la pongo de sombrero de frente contra otro, yo vengo a 100, el otro viene a 100. Chicos, es un impacto que nos vamos a dar a 2 gambas, no es un choque a 100. Tampoco vamos a chocar a 100 más 100. Vamos clavaremos la guampa más o menos, terminaremos chocando 80 y 80, 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros por hora. Bien, vos tenés puesto el cinturón de seguridad. Buenísimo. El cinturón de seguridad te va a contener a vos adentro del vehículo. Hoy Natalia lo decía al principio de la jornada, el cinturón de seguridad me mantiene dentro del vehículo, hace que yo no salga despedido. El único problema es que yo adentro de mi organismo tengo un montón de cosas, como por ejemplo el corazón, que no tiene cinturón de seguridad puesto. Entonces, cuando yo choco, el cinturón me contiene a mí, pero el corazón, que no tiene cinturón de seguridad, sigue derecho el corazón y ¡pum!, le da la parrilla costal. A 160 kilómetros por hora te vas a dar un pequeño golpecito. Siempre digo lo mismo, ¿no? Los corredores profesionales de Fórmula 1 o los de TC muchas veces lo que hacen antes de subirse a un vehículo y no gratuitamente es ir a orinar, ¿no? Bueno, habrá que ver, no está bueno quizás tener 200 centímetros cúbicos de líquido en la vejiga, porque si te la ponía a 3 gambas, capaz que no termina bien la canción. Volvemos al camión, volvemos al auto, todo esto. El objetivo entonces es no ponérsela 100 contra 100. Bien, entonces no nos tendríamos que encontrar en el mismo carril.
Vuelvo a preguntarte, ¿qué harías? No, bueno, si me contestaste que te tirás a la izquierda, quiero decirte que sos uno de los que tenías una banquina hermosa, divina, qué sé yo. La banquina izquierda, si yo te pregunto, sin correrme, no me voy de allá, respóndeme esta pregunta, ¿cuál es tu banquina? Naturalmente, ¿la derecha o la izquierda? Si tu respuesta es que tu banquina naturalmente en situaciones habituales es la de la derecha, es decir, del que viene de frente es la de su derecha, el de frente se va a tirar a su derecha, a su banquina. Y vos, que sos tan egoísta, le usaste la banquina al otro, porque te fuiste a tu izquierda, donde se terminaron dando un tortazo de vino en el medio de la banquina. Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Un choque múltiple o un choque frontal con víctimas fatales o con víctimas realmente con lesiones. Concepto importantísimo, en una ruta, siempre que me equivoco, pase lo que pase, lo que yo tengo que hacer es respetar mi derecha. Y vos me decís, bueno, pero flaco, a la derecha tengo un camión, me rompe todo. No me importa. Viste que yo antes te decía, no me importa entre comillas, ¿no? Digo, viste que yo antes te decía, cuando vos chocás de frente, las velocidades se suman. 100, más 100, 200. Cuando vamos los dos para el mismo lado, si el de adelante va a 80 y yo vengo a 100, en ese caso, cuando es por alcance, las velocidades se restan. Es decir, 80 y este viene a 100, ¿a cuánto chocaste? A 20 kilómetros. Entonces la verdad es que si vos me decís, che, tengo un camión enorme al lado, tírate contra el camión. No, pero no se va a bajar, no importa. Tírate contra el camión. Es más, pensémoslo hasta de manera egoísta. La ruta, en situaciones normales, las rutas nacionales deberían tener 7,20 metros de ancho. Capaz que en alguna ruta argentina se olvidaron de poner 15 centímetros calado, pero no importa. Digo, 7,20 metros de ancho deberían tener. Esos 7,20 metros de ancho, ¿con cuánto mide un camión? Un camión de ancho en Argentina puede medir hasta 2,60 metros. 2,60 metros más 2,60 metros, porque tenemos dos camiones, son 5,20. ¿Cuánto mide un auto de ancho? 1,80 m, 2 metros. Digo, 5,20 más 2 metros, 7,20. Buenísimo, entramos los tres. Tampoco estoy diciendo que, ay, bueno, chao, adiós, señor, que tenga buena vida. No, la verdad que calculo que no va a ser esa la situación. Cualquiera que le haya tocado estar en una situación así sabe que te tiembla todo y que te dan una ira irrefrenable. Pero digo, en ese momento, con 2 o 3 décimas de segundo, yo lo único que necesito es poder seguir respirando. Y la única forma de poder seguir respirando es quedándome a mi derecha. Siempre. Si estoy viniendo de frente, se tira a su derecha, que es su banquina. Si estoy mandándome una macana, ok, dale, y sí, ya está. ¿Qué va a pasar? Va a romper el espejo, va a romper la puerta, el del camión se va a dar cuenta que algo me está rayando en un momento, quizás no se baje del todo, pero se va a asomar un poquitito hacia su derecha, porque es su banquina, y digo, y por lo menos no nos morimos, porque ese es el único objetivo cuando estamos ante una situación de este tenor. En un choque frontal las noticias no son malas, así que lo único que me importa en esas 2 o 3 décimas de segundo es tratar de aprovechar la ficha que el señor masterclass del videojuego bajó y me dijo, bueno, te pongo pausa y elegí qué querés hacer. Bueno, dale, quiero jugar de nuevo. Entonces me tiro a la derecha, siempre a la derecha. Lo único tuyo cuando venís en la ruta es la derecha. Lo importante también de esto es hablar un poco de conducir con seguridad. Cuando yo hago referencia a conducir con seguridad, significa que muchas veces quizás un problema en el trabajo, un problema en la casa, hace que alguien se sienta a conducir, a manejar, pero que realmente no esté prestando atención a la vía pública, sino que uno está pensando en el problema que tiene y no presta atención a la vía pública, donde las velocidades son mayores y las distancias se achican. ¿Qué significa con esto? Que podemos ocasionar un siniestro por venir distraídos. Algo también que genera distracción hoy en día a la hora de conducir, y no solamente a la hora de conducir, sino cuando caminamos, es el uso del teléfono celular. Recuerden que cuando vamos a conducir no se puede utilizar el teléfono celular. Tampoco es recomendable el uso del Bluetooth o de manos libres. Tanto en la conducción como cuando somos peatones, ¿sí?, no se puede utilizar aparatos móviles fijos continuamente, ¿sí?, porque genera esto de la distracción en la vía pública que ocasionan siniestro. Lo que no es recomendable tanto el Bluetooth como el manos libres es porque por más que nuestras manos estén en el volante, nuestra cabeza está pensando en lo que estamos hablando. Entonces genera una distracción que no es conveniente a la hora de conducir. Hay muchas distracciones como comer arriba del vehículo, tomar mate, hay muchas distracciones sí que no están recomendadas.
Imagínate que venís a 100 kilómetros por hora y se te cae el mate encima. ¿Qué es lo que harías en esa situación? Para cerrar un poco lo que estaba contando Nati, lo que queremos dejar en claro, la importancia de la utilización del celular no es solamente cuando hablamos por teléfono, sino también que a veces por un segundo mirar los WhatsApp podemos hacer en ese segundo 30 metros. Entonces, ahí es donde tenemos que ser más responsables y dejar de utilizar el celular cuando estamos conduciendo. En función de esto también es muy importante, como bien decía Carla, el hecho de estar con todos los sentidos, ¿no? en la vía. Y cuando digo todos los sentidos, hablamos un montón del celular, hablamos un montón de la infraestructura, de la vía pública, pero ¿qué pasa con nosotros cuando no estamos bien nosotros? Y me voy a tomar un par de minutos para hablar de un par de temas que son realmente... Mirá, la Organización Mundial de la Salud habla de que en el mundo 1 de cada 2 muertos tenía algún tipo de graduación alcohólica en sangre. No necesariamente es el conductor. Digo esto como para poner el marco. ¿De qué vamos a hablar? Lógicamente del consumo de sustancias. Digo, consumo de sustancias, porque no es nada más que alcohol. Es consumo de sustancias legales, como puede ser el alcohol, socialmente aceptado, divino. Benzodiazepinas, como puede ser cualquier tranquilizante que tome cualquiera. En Argentina que está tan de moda esta cuestión de automedicarse. Estoy re nervioso, entonces tomate un cuartito de... Y estamos hechos unos salames atómicos. Y las drogas ilegales, lógicamente, como puede ser la marihuana, cocaína o cualquier droga que nos afecte el sistema nervioso central. Algunos nos deprimen y otros nos llevan allá arriba. Creemos que estamos allá arriba, pero estamos hechos un zafarrancho. Digo, realmente, zafarrancho, mira la palabra que tú usé, ¿no? Es buenísima. Digo, estamos hechos un cachivache horrible que se la va a terminar poniendo de sombrero y que puede generar daño a otros, porque el problema básicamente es ese, no es nada más que el problema lo voy a tener yo, el problema se lo puedo generar a otros. Vamos entonces a dividirlo en estos 3 grandes grupos, si se quiere. Drogas legales, alcohol o cualquier benzodiazepina. Hoy estamos escuchando en todos lados, alcohol cero, alcohol cero, alcohol cero. ¿Qué es el alcohol cero? La verdad que en Argentina, en muchas ciudades o en muchas provincias, tenemos alcohol cero, es decir, no se puede tomar, pero en otras sí se permite y podés tener hasta 0,5 de graduación alcohólica en sangre. ¿Cuánto es 0,5, flaco? Si me tomo una latita, si me tomo un vaso de... Bueno, a ver... No es lo mismo un 0,5 para todos los organismos. Digo, no es lo mismo en el organismo de un varón que en el organismo de una mujer, y ahora voy a explicar técnicamente por qué. No es lo mismo en el organismo de un varón de 110 kilos que en el varón de 73. ¿Por qué? Porque tengo menos contextura física para desparramar toda esa graduación alcohólica o el etanol que me metí en el cuerpo. No es lo mismo en una persona cansada que en una persona que no lo está, que descansó bárbaro. Es decir, muchas veces nos levantamos a las 7 de la mañana, estamos todo el tiempo, qué sé yo, viernes a la noche salimos, nos vamos a la casa volvimos a las 4 de la mañana, no nos dimos cuenta, tuvimos 21 horas despiertos y volvemos porque nos tomamos nada más que 2 vasitos de vino. Flaco o flaca, nada, te invito a saber que estás próximo a ser parte de las estadísticas que hablábamos al principio. Esto ténganlo realmente en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de estadísticas y hablamos del 1 de cada 2 muertos a nivel mundial tienen algún tipo de graduación alcohólica, miren que esas estadísticas se hacen con seres humanos, no se hacen con marcianos que se traen de otros lugares. Entonces, y muchas veces esos seres humanos podemos ser nosotros. Entonces, influye también el tema de la comida, no es lo mismo si hoy que está tan de moda esto de el veganismo o el vegetarianismo, decir, bueno, me comí una ensaladita, sí, me comí una ensaladita y me clavé 2 botellas de vino y el otro se comió 2 pedazos vacíos así, y no es lo mismo pero clínicamente. ¿Por qué? Porque cuando el alcohol entra en el organismo, uno de los pasos obligados que tiene que hacer es el estómago. En el estómago hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Yo recién hablaba de que no reacciona de la misma manera el alcohol en el cuerpo de una mujer que en el de un hombre. Y esto tiene una cuestión clínica, es que este alcohol deshidrogenasa, cuando se lo explico a los chicos del secundario, siempre les digo que la partícula activa del alcohol es el etanol. Y el alcohol deshidrogenasa es una enzima que tenemos en el organismo que son como unos pequeños soldaditos que cada vez que ven una de estas partículas del etanol la destruyen. En el hombre hay mucha más cantidad de esta enzima que en el organismo de la mujer. Entonces, cuando entra el alcohol en el estómago, si se queda mucho tiempo porque comí mucho, genial. Si es varón, mejor, porque quiere decir que el etanol, antes de pasar al próximo paso, que es el torrente sanguíneo, estuvo un rato trabajando ahí adentro y se topó con un montón de estas enzimas. En el cuerpo de la mujer, no, pasó mucho más rápido, hay menos cantidad de enzima,
Y acá insisto con el tema de la comida, independientemente si es varón o es mujer, si comiste poco va a pasar como por un tubo, literalmente, entonces automáticamente el próximo paso del estómago es el torrente sanguíneo. Y una vez que el alcohol llegó al torrente sanguíneo, chicos, esto es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta, nosotros creemos que estamos re bien porque llega al cerebro. Ustedes piensen una cosa, vieron que cuando está esta cuestión que decimos, no, bueno, a ver, con el alcohol yo estoy re bien, ¿no? Me animo a hacer cosas que en situaciones normales no me animaría. Bien, puede ser locuaz si uno quiere hacer una gracia, sos un genio. Ahora, si vos te subís a un auto, máquina de 1500 kilos, y esa cosa loca, alocada, divertida, la haces con respecto a otro vehículo, que puede ser una moto, una bici, otro auto, le echaste un finito, ¡ay, qué divertido! ¡Ay, pero lo calculaste mal! Claro, porque no es nada más que estabas más locuaz y el frontal medio que se te borró y esa cuestión que decíamos, ahora me animo a hacer cosas que antes no hacías y las estás haciendo. No es solamente eso lo que te afectó. También te aletargó, te hizo más lento. Porque el alcohol es un tóxico que deprime el sistema nervioso central. Digo, más allá que nosotros creamos que estamos allá arriba, estamos hechos unos giles. Entonces, ahí es cuando uno tiene que darse cuenta que el cuerpo, el organismo, está afectado. Insisto, cuando nos subimos a un auto es estar afectado, pero creer que estamos 10 puntos es lo que nos termina jugando en contra. Las partículas de alcohol cuando entran en el organismo, uno de los primeros lugares a los que vas, al nervio óptico. El nervio óptico, siempre digo, es como el zoom de la cámara de fotos, ¿no? Eso que nos hace focalizar y hacer preciso el ojo. Eso que a veces reconoce colores como el rojo, por ejemplo, es lo primero que el ojo empieza a ver. Obviamente si me tomo un vaso de cerveza no es que voy a ver la vida en blanco y negro, pero cuanto más tomo, más tardo en reconocer esos colores. Cuanto más tardo en reconocer algo, más metros hago. Porque si yo vengo, no vamos a ir a 110 por la ruta, a 60 dentro de la ciudad. ¿A 40 querés? A 40 dentro de la ciudad. A 40 dentro de la ciudad haces 10, 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Digo, sí, estoy más lento, estoy más sonso, jaja. Y le entré a tirar un finito al del auto y atrás del auto venía un peatón a 40 kilómetros por hora, haciendo 10 metros por segundo. Le tiré el finito a la bicicleta, al auto, lo que estaba al lado, y el peatón que estaba por cruzar, nada, no me vio, yo tampoco. Ahí es cuando empiezan los problemas. Digo, por eso yo al principio decía, el alcohol a veces no me mata a mí, muchas veces mata a otro, muchas veces me convierte de ser un copado que nada, se vino de laburar el flaco y se quedó hasta las 4 de la mañana, tomamos un poquito y después se volvió a la casa, y cuando se volvió a la casa dejó de ser el flaco copado para convertirse en un asesino, un homicida, pónganle el nombre que quieran, pero si atropellás y matas a una persona de 70 kilos con una máquina de 1000, básicamente te convertís en eso, causa penal, un montón de problemas, un homicidio culposo, digo, te vas a tener un pequeño inconveniente. Lo mismo ocurre con drogas ilegales, lógicamente, como puede ser la marihuana, tan socialmente aceptada por todo el mundo. Ya la verdad es que no es algo extraño que un grupo de jóvenes se junten y fumen marihuana. Lo malo, insisto, y en esto no me voy a poner a hablar si está bien o si está mal, pero sí, la bajada de línea que quiero hacerte es, si consumiste algún tipo de droga legal o ilegal, e inclusive, como decíamos, una benzodiazepina, un tranquilizante, mirá que no vas a estar óptimo. No te subas al auto, porque si te mandás una macana la vas a tener que pagar. Mirá que no te hacen un descuento por estar más o menos borracho, o estar más o menos medicado, o haberte fumado uno antes de salir. Mirá que estás en problemas, muchas veces socialmente se cree que no, es un atenuante. No. A ver, vos en la ley de tránsito es muy clara, vos no podés salir si no tenés aptitudes para poder salir a conducir. Obviamente te habla de las drogas y demás. Por eso es importante, y como cierre realmente me interesa que te quede claro que si tomaste, si consumiste, no te subas al auto, porque vas a hacer macana. Si tomaste, si consumiste, no manejes. Para finalizar esta capacitación, vamos a hacer referencia en que si están involucrados o son partícipes en un hecho de tránsito, ¿cuáles son las medidas a adoptar o a tener en cuenta? Recuerden que cuando estamos involucrados en un siniestro de tránsito y hay personas que están heridas, lo más importante es que si no somos personal de emergencia o personas idóneas en la materia, no debemos tocarlos, ¿sí? No debemos sacarlo de la calle. Lo único que si queremos ayudar es llamar al servicio de emergencia 911 o 107, ¿sí?
Además, algo que debemos tener en cuenta es que si llegamos primeros a una situación, a algún siniestro, debemos llevar el control, empezar a tener marcadas las pautas que debe realizar cada persona que está cerca y tratar de manejar la situación lo más que se pueda. También recordemos, como dijo Nati, lo reiteramos otra vez, no debemos nunca sacar el casco si es un motociclista y tampoco debemos mover a ningún atropellado que se encuentre en el piso. Para así no tratar de agravar las lesiones, ¿sí?, que puedan llegar a tener aquella persona y que después tener un problema de más. En el caso de que el hecho de tránsito suceda, ¿sí?, en la ruta, lo más importante en este caso es tratar de vallar la zona, ¿sí?, para advertir a las demás personas que se están acercando, como puede ser, por ejemplo, colocar balizas, ¿sí?, 150 metros antes para poder advertir a las demás personas que se van acercando a este siniestro. Otro dato muy importante es brindar los datos. ¿Qué datos? Licencia de conducir y del seguro también a las otras personas que son intervinientes en un siniestro vial. Recordemos que esto lo debemos hacer esté o no la autoridad presente. Siempre debemos brindar nuestros datos a la otra persona que tuvo el siniestro con nosotros. Bien, ya finalizando todo este curso, nos quedamos a disposición de cualquier duda que pueda llegar a surgir. Esperamos que también les haya sido útil este curso y agradecemos mucho al licenciado Axel Del Olio por haber participado de este hermoso curso que hemos tenido en el día de hoy.